tenemos que afirmarnos muy bien en todo lo que Él nos ha dado, que es las estrategias y la armadura básicamente de Dios, que es lo que estamos viendo. Por eso hoy el título del mensaje es el casco de la salvación, o como dice en la Reina Valera, el yelmo de la salvación. Hoy vamos a hablar acerca de esto, recordando lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Estamos en un terreno hostil, no somos de este mundo, hemos venido a establecer el reino y tenemos resistencia, por lo tanto Dios nos da toda la armadura para poder estar firmes. Eso es lo que nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 14, donde la palabra es clara: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, ¿no es cierto? Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación. Todo esto ya lo hemos visto, ¿no es cierto? El cinturón de justicia, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, hemos visto el escudo de la fe. Ahora vamos a ver lo que es el yelmo o el casco de salvación. Recordemos que el apóstol Pablo en su época ha buscado se puede decir, el ejemplo más claro o más práctico o más moderno de su época. Él ha buscado la mejor armadura y obviamente era la de los romanos, ¿no? En ese entonces los cascos de los romanos era lo más moderno, lo más tecnológico de la época. Pero hoy nosotros podríamos verlo de forma distinta. Si hoy escribiéramos el texto de la armadura, diríamos: pónganse el casco, el mejor casco, el más moderno, que sería algo así, ¿no? Como este. ¿Se ubican cuál es? ¿No? Algo así tendría que ser en nuestras épocas, pero en sus épocas el apóstol Pablo ha utilizado lo más moderno que podía haber, que era un casco de un soldado romano. Pero vamos a ver este casco que protege la cabeza principalmente. Protege un órgano o protege un conjunto de órganos, protege una parte del cuerpo que es clave, es determinante, importante para todos nosotros. Por eso es que el apóstol dice: pónganse el casco de la salvación. Y ahora vamos a ver esto que el apóstol está diciendo. ¿Cómo es que nos vamos a poner el casco? ¿Cómo es que vamos a cubrir nuestra cabeza con la salvación? Lo dice obviamente de forma metafórica. No es que tenemos que ponernos un casco, tenemos que tener un casco de color así como este o romano. No. Él está hablando de una forma metafórica porque él sabe que necesitamos cubrir una parte vital de nuestro cuerpo importante. ¿Y con qué? Con la salvación. Por eso es que la salvación es clave. Hoy tenemos 3 puntos acerca de la salvación. Y vamos a ir al punto número 1. Vamos a ver qué ondas con la salvación. ¿Cómo es la salvación? ¿En qué consiste? Porque es posible que todavía no tengamos claro el tema. Es posible que todavía no estemos totalmente convencidos de cómo es la salvación. Porque si no entendemos el tema de la salvación, si no entendemos que somos salvos o pensamos que estamos, como algunos, hay doctrinas que dicen que eres salvo cuando recibes a Jesús en tu corazón, pero cuando pecas pierdes la salvación, ¿no? Entonces tienes que volver y otra vez reconciliarte y estar con Dios y otra vez recibir la salvación. Pero pasa un tiempo y vuelves a pecar, entonces pierdes la salvación. Entonces están entre que pierden y vuelven a recuperar, pierden y vuelven a recuperar. Entonces es complicado, es incómodo. Yo al principio, cuando todavía no conocía el tema de la salvación, creía eso, ¿no? Entonces un día me entregaba al Señor, recibo hacia Jesús como mi Señor y Salvador, y feliz, me iba perdonado, me iba feliz. Pero llegaba a mi casa, algo pasaba, algo miraba o algo decía y demás, y pecaba, decía: pucha, ¿ahora qué voy a hacer? Ahora otra vez he perdido salvación, he perdido mi relación con Dios, esperabas el próximo domingo cuando el pastor haga el llamado y corría otra vez al frente y otra vez me entregaba al Señor: Señor, perdón y todo, y otra vez salía: ahora sí soy salvo, otra vez, ¿no? Pero a los 2 días o al día o a veces a las horas, ¿no? Otra vez pecaba y otra vez: ¿ahora qué voy a hacer? Ahora no soy salvo, si ahorita me muero me voy al infierno, pensaba. Todas esas ideas
no permiten que tú puedas estar firme, como dice la palabra, en Dios, en Cristo, en la fe, en la palabra, en todo lo que Dios tiene. No te permiten estar firme. Y por esa razón andamos con una fe medio complicada, ¿no? La condenación nos gana terreno, vivimos condenados por mucho tiempo a causa de que no creemos y no entendemos eso. Por eso, hoy vamos a ver 3 puntos acerca de la salvación. El punto número 1, para los que anotan, es gratis. La salvación es gratis. Anótelo, por favor, subráyelo, porque a veces tenemos problemas con esto. Creemos que la salvación hay que comprarla, conseguirla, intercambiarla, ganarla, etc. Pero no, aquí es claro. Es mi cable. No, este es mi cable. Ahora sí, es que se está moviendo por aquí atrás. Creemos que la salvación hay que ganarla, hay que comprarla, hay que adquirirla, no sé, a cómodas cuotas y demás, porque nuestra mente es así, ¿no? Nos han criado de esa forma y creemos que todo es un intercambio. Pero la palabra nos dice que la salvación es gratis. Vamos a entender eso y vamos a estudiarlo. Vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 3, versículo 23, donde dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Repita conmigo, gratuitamente. Es importante entender esta palabra porque a veces se nos va. Pensamos, no creo que sea gratis, porque uno viene de un mundo comercial donde nada es gratis, ¿no? Siempre nos dicen, ¿no? Nuestros papás nos decían, nada es gratis, ¿no? Todo se paga. Pero aquí resulta que Jesucristo ya pagó, por eso para nosotros es gratis. Por eso nos dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tienes que pagar, no tienes que intercambiar, no tienes que ganar nada, simplemente tienes que recibir gratis. Amén. Cuando algo nos dan de forma gratuita, cuando algo nos ofrecen de forma gratuita y tú quieres pagar, ¿tienes problemas o no? ¿Se han dado cuenta alguna vez que cuando uno viene te da un regalo? Ay, gracias, sí. Ahora, ¿cómo te lo? No, es un regalo, ¿no? Pero ¿por qué? No sé, ¿qué puedo hacer? ¿Algo puedo hacer? No, es un regalo, es algo gratis, es algo que quiero dártelo, ¿no? No necesitas pagarme, no necesitas darme nada a cambio. Pero no, en serio, alguito haré, te lo haré un cafecito, te invitan, no, ya, la próxima yo pago. No, es gratis, es un regalo. Tenemos que entender, nos cuesta entender. Por esa razón es que el Señor pone tanto énfasis en esto. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, nos dice, el apóstol Pablo también, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ahora sí, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tenemos que entender bien, Él nos ha salvado no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, porque muchos tenemos eso en nuestra mente a veces, ¿no? Creemos que yo soy salvo, ¿por qué? Porque siempre era buenito, desde chiquitito he buscado a Dios, siempre he sido tierno, siempre. No, nada. Dios no te ha salvado por las obras de justicia tuyas, porque nadie tiene obras, no hay justo ni aún uno, ni uno solo es justo, nadie. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, dice la palabra en Isaías. Por lo tanto, tenemos que entender eso bien, clara y definitivamente. No nos ha salvado por las obras de justicia. Por lo tanto, tampoco te va a salvar ni te va a dar salvación por tus obras de justicia. No tienes que hacer nada, no tienes que ir a ningún lugar, peregrinar, ofrendar, hacer rituales, nada. Simplemente tienes que creer, porque es gratis. Enseguida vamos a entrar al creer.
En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, la mayoría se lo sabe de memoria, ¿no es cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema es que crea y no se pierda, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. No ha venido a condenar el Señor Jesucristo. Ojo, no ha venido a decirte, mira, pecador, pecadora, mira, no. Ha venido a salvarte. No ha venido a condenar. ¿Y cómo te va a salvar? Simplemente haciendo que tú creas en Dios, haciendo que tú creas en Él. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se condene. Porque cuando hablamos de salvación, hablamos de que uno es salvo porque ya no está condenado al infierno. Ya no se va a ir al infierno. Eres salvo porque ya no te vas a ir al infierno. Si en este momento mueres, te vas con el Señor al cielo. Ya no te vas a ir al infierno. Por eso eres salvo del infierno, de la condenación. Por eso la palabra dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que tenemos por creer. Pero cuando hablamos de creer, entonces uno dice, ahí está, pues, ¿ves, pastor? Tengo que hacer siempre, yo tengo que creer, ¿no? Eso es algo que yo tengo que hacer. Sí, pero el creer no es tuyo. El creer proviene de Dios. Vamos a la palabra. En Efesios 7, versículos 8 al 9, dice, porque por gracia, ¿no? Gracia es gratis, recuerde. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, refiriéndose a la fe, no de vosotros, pues es un don de Dios. Somos salvos gratis por medio de la fe, pero esta fe no es de nosotros, es un don, es un regalo de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Me dice, pero es mi fe, es mi creencia, es lo que yo creo. Sí, pero cuando hablamos de fe, el anterior domingo hemos aclarado lo que era la fe. ¿Recuerdan? ¿Qué era la fe? ¿Quiénes han venido el anterior domingo? ¿Todos son nuevos? El anterior domingo hemos dicho que fe viene del griego pistis, ¿no? Que quiere decir convencimiento, así de sencillo. Fe es ser convencido, porque la misma Biblia dice, ¿no? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Uno está convencido, ¿no? Pero ese convencimiento no es de uno. No quiere decir que yo me he convencido a mí mismo. Gonzalo, tienes que creer. Gonzalo, mira las obras, mira los milagros. No, sino que dice que ese convencimiento viene de Dios. Por eso es un regalo de Dios. Dios es quien te convence, no tú, no el pastor, no tu líder, no tu hermano. Es Dios quien te convence. Y si no me crees, vamos a leer Juan capítulo 16, versículo 8 al 9, donde dice, cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Entonces el Espíritu Santo es quien viene a convencernos de pecado, del único pecado en realidad, que es no creer en Él. Cuando no creemos en Él pecamos y por eso nos condenamos. Pero cuando Él viene y nos convence de que tenemos que creer, entonces tenemos fe. Y por lo tanto esa fe no viene de mí, no nace de mí. No podemos decir, ay, yo tengo harta fe. No sabes ni cuánta fe tienes. Simplemente has recibido la fe de Dios y por eso crees. Por eso muchos dicen, ay, necesito más fe, aumentanos la fe. No, Dios te ha dado la fe necesaria, suficiente. Es un regalo, es un don el convencimiento. Por lo tanto, sabemos que nosotros somos salvos de forma gratuita por la fe, por creer. Vamos a creer, todos los días creemos, tenemos que creer. Y esta fe, este creer proviene de Dios, del Espíritu Santo, es un regalo. Somos convencidos por Él, por eso creemos. Ni siquiera eso es nuestro. El creer proviene de Dios. Amén. ¿Me he dejado entender? ¿Sí? Porque si no, vamos a seguir pensando que no, necesito, aparte de creer, hacer algo. No, solamente necesitas creer. Cree y vas a ser salvo.
Y esa fe, ese creer proviene de Dios. Cuando hablamos y leemos nuevamente el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 18, por eso dice esto: el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. Por eso Juan 5:24 continúa diciendo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Ok? Por lo tanto, la salvación es gratis, amados hermanos. La primera característica, Dios nos dice: pónganse ese casco, protejan su mente, su cabeza con la salvación. ¿Y cómo lo hacemos? Creyendo que, primero, la salvación es gratuita. Nadie la puede comprar, nadie la puede vender. Por lo tanto, todos simplemente accedemos a ella por creer. ¿Y quién nos convence para creer? El Espíritu Santo. Ni siquiera las personas, solo el Espíritu Santo. Por esa razón tenemos que entender que la fe no se vende, porque hay mercaderes de la fe que venden. Nadie está vendiendo aquí nada, ¿no? No podemos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vender, ni nadie puede comprar. Lo único es que Dios nos da la fe. Amén. Dios nos da la fe. Solo Él puede convencerte, el único, nadie más. Nosotros no podemos convencer ni a un chulupi, ¿no? Porque a veces intentamos, cuando predicamos, ya pues cree de una vez, ¿cómo no vas a creer? No es nuestra obra, no es nuestra parte. El Espíritu Santo es el que está encargado de convencer a las personas. Tú solamente tienes que predicar la palabra, con poder, con unción, con gloria, con todas tus fuerzas, con toda tu pasión. Predica la palabra. Y el Espíritu Santo va a agarrar esa palabra y va a convencer a ese hermano, esa hermana. Siempre ocurre así, esa es la forma. Amén. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo primero, la salvación es gratis. Número 2, la salvación no se pierde, ¿sí? No se pierde. Como les decía, a veces creemos que no, estoy bien y ahora estoy mal, ¿no? Como ese dibujo animado, esa película, vamos a vivir, luego no, vamos a morir, ¿no? ¿Quiénes han visto esa película? Nadie, ¿no? O sea, solo yo. Está bien. Entonces, a veces estamos así, ¿no? Salimos de la iglesia, estoy lleno de vida, luego peco, ahora estoy condenado al infierno. No funciona así. Hay doctrinas, hay personas que predican eso, pero no es conforme a la palabra de Dios. Y enseguida vamos a hablar, aunque este tema es extenso. ¿Por qué? Porque hay muchos versículos, muchas palabras que parecen decir que se perdiera la salvación, pero no es así, simplemente las estamos leyendo mal. Pero vamos a ver lo que dice la palabra de acuerdo o de respecto a esto. El Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 27 al 29 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Recuerda, el Dios nos da vida eterna. Y subraye esto, ¿no? Que se lo he subrayado en la pantalla. Y no perecerán jamás. La palabra jamás, ¿entiende? La magnitud de jamás, ¿no? ¿Qué quiere decir jamás? Jamás, ¿no? Jamás, nunca va a pasar. No van a perecer jamás. Cuando Dios te da vida eterna, te la da para siempre. Por eso no vas a perecer jamás. Eso es lo que Él está diciendo en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor está diciendo. No está diciendo un apóstol, nada. El Señor Jesucristo está diciendo, no perecerán jamás. Y escuche bien lo que sigue. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Escuche bien, mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Estamos de acuerdo de que el Padre es mayor que todos? ¿Amén? ¿O hay alguien mayor que el Padre? Nada, no existe, nadie es mayor que el Padre. Por eso dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie, subraya esa palabra también, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces tú estás escondido, escondida en las manos de Dios. Y no hay nada ni nadie que pueda arrancarte, arrebatarte de sus manos, ¿no? Cuando alguien es grande y fuerte, no pueden quitarle de las manos las cosas, ¿no? Si en este momento yo le doy algo a Esmí, quiero unas monedas, y les digo, a ver, vayan, quítenle de las manos, ¿no?
Entonces, no, pues no, entre tres tal vez vamos a poder haciendo algo, ¿no? Una llave, ¿no? Un mataleón le hacemos primero para que luego abra. No, no se puede porque es fuerte, hay gente que es fuerte y Dios es el más fuerte de todos. Por lo tanto, nadie puede arrebatarte a ti de sus manos. Estás en su mano. No hay nadie ni nada que pueda arrebatarte. El apóstol Pablo sabía eso y él lo dijo. Él no estuvo con Jesucristo cuando Jesucristo estaba en la tierra, pero él sabía lo que Jesucristo decía. Él dijo, por lo cual estoy seguro, decía el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él lo dice de forma más gráfica. Él dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada creado nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que te pueda separar ahora. No hay nada. ¿Sí? En otras palabras, Él te ama, Él te da la salvación y nada puede hacer que ahora diga, ya no te amo, te la quito, ¿no? Te desheredo, te quito mi apellido. Nada, Dios nunca va a hacer eso. No hay nada que pueda hacer que Él se enoje o que Él deje de amarte. Él te ama con todo su corazón, Él te ama a todo momento. Y algún día, pero cuando me porto mal, ¿no? Cuando peco, cuando vuelvo a caer, te sigue amando. Te sigue amando. ¿Por qué? Porque Jesucristo ha hecho la obra. Por eso no hay nada que hagas, no hay nada que puedas hacer que pueda lograr que Dios te deje de amar. Él te ama. Si has pecado, eso en la cruz, Él ya lo ha castigado. Por eso ahorita no te mira otra vez y dice, otra vez. No, eso ya ha sido pagado en la cruz. En la cruz ha sido pagado tu pecado. El pasado, el pecado pasado, el pecado presente y el pecado futuro. Por lo tanto, hoy día si pecas y dices, ay, Señor, ahora, y el Señor te va a decir, ¿qué onda? O sea, ¿qué ha pasado? ¿No? Pero he pecado. No me digas, ¿no? Obvio que has pecado porque el Señor está en todas partes. Ve, el Señor está contigo y contigo está pecando. No, bueno, Él no, tú sí, pero Él no peca, ¿no? Pero Él está ahí, el Espíritu Santo está ahí y Él sabe. Por lo tanto, cuando vienes a confesar tus pecados, no es que le vienes a decir, te cuento, ¿qué ha pasado? Y Él te va a decir, ya está, yo estaba, yo he visto, ¿no? Eso no es confesar. Confesar es ponerme de acuerdo con Dios y decirle, Señor, he hecho esto, pero ya no quiero volverlo a hacer. Quiero que tú me des esa óptica que tú tienes del pecado para nunca más volverlo a cometer. Eso es confesar el pecado, ponerme de acuerdo con Dios para nunca más caer. Eso es lo que Dios hace en la confesión. Por lo tanto, no hay nada que nos pueda apartar. Amén. Él, aunque peques, aunque retrocedas, aunque vuelvas al mundo, porque muchos dicen, pero ha vuelto al mundo, yo lo he visto bailar en el gran poder, ¿no? Estaba ahí borracho, ya caído. Pues no, habrá vuelto, o sea, esté pecando, pero el Espíritu Santo está ahí en él. ¿Está ahí en él? Sí. Pero está totororoto, sí, ahí está el Espíritu Santo. Contristado, dolido, pero está. Nunca lo va a dejar. Eso es lo que ha dicho el Señor. En el Evangelio de Juan 14:16 dice, el Señor Jesucristo, otra vez hablando, hablando de Jesucristo, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Repita conmigo, por favor, para siempre. No es hasta que peques, hasta que te portes mal, hasta que me hagas renegar. No, es para siempre. Por eso no hay nada que nos aparte del amor de Dios. No hay nada que pueda quitarnos de sus manos porque el Espíritu Santo va a estar con nosotros para siempre. Vayamos donde vayamos, por eso decía el salmista, ¿dónde huiré de tu presencia? Si subo a los montes, si me voy al Seol, si me voy a lo profundo, a las tinieblas, ahí estás tú. Y él les decía, es que es así, es omnisciente, omnipresente, pero peor, está en ti. No es que está en los lugares, está en ti. Porque había unos hermanísimos que se preguntaban, se cuestionaban, ¿el Señor estará en un table? ¿No? ¿El Señor ahí estará? Bueno, si no está, va a entrar contigo porque lo tienes en ti, ¿no? Él está en todas partes. Otros se preguntan, ¿el Señor estará en el infierno? Obvio, porque Él está en todas partes. Él es omnipresente. Pero el infierno
eso para Él no es nada, Él no le afecta porque Él es Dios Todopoderoso. Por lo tanto, está en cualquier lugar donde quiere estar porque Él es omnipresente. Y lo más hermoso es que está en ti y está en mí. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener conciencia de que esto que Él ha puesto en nosotros es para siempre, no se va a ir, ¿no? No es que cuando pienses un pensamiento malo se va a volar como palomita, no. Él va a estar ahí, va a aguantar el pensamiento, sí, lo vas a torturar con tus cochinos pensamientos, sí, pero no se va a mover, porque esa es su voluntad. Luego dice el versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la promesa del Espíritu. Por lo tanto, el Señor está con nosotros. Ahora, hay muchas personas que utilizan algunos versículos de la palabra para decir, pero ahí está, pues pastor, se pierde la salvación. Cuando hemos leído un montón que dice que no. Y eso que lo he resumido, porque hay muchos otros pasajes que dicen que la salvación es eterna. Pero aquí hay un pasaje que muchos utilizan, solamente voy a tocar uno, porque también hay otros que medio que no son tan claros. Pero este es el que aparentemente quiere decir que nuestra salvación se pierde. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. ¿Se lo conocen? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre. Ahí está, pastor, ¿ve? Se borra, ¿no? Se borra, pues, felices de que se borre, ¿no? No, no se borra, ¿no? Pero aquí dice, no borraré. Claro, dice aparentemente, pero tenemos que ver cómo lo dice, porque aquí no puede haber contradicciones en la palabra. ¿Qué contradicción? Vamos a un pasaje de ahí, de más adelante, capítulo 17 del mismo Apocalipsis, el mismo apóstol escribiendo. Dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde, ¿cuándo? Desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El apóstol Juan, en este caso, nos está diciendo cuándo se han escrito los nombres en el libro de la vida. ¿Cuándo fue? En la fundación del mundo. No fue que ahorita está con su libro a ver quién se va a convertir, quién va a recibir a Jesús en su corazón, ¿no? Este Benji está pecando, lo vamos a borrar. No, no dice eso. No está el Señor ni un ángel con su lápiz, con su goma. Aquí el Señor nos está diciendo, este libro ha sido escrito desde antes de la fundación del mundo. El mismo apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Desde cuándo no estaban en el libro de la vida? Desde el principio del mundo. Por lo tanto, el libro de la vida ha sido escrito desde antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo. ¿Por qué? ¿Y cómo ha escrito ahí si ni siquiera hemos nacido? Porque Dios es eterno y es omnisciente, todo lo sabe. ¿Ok? Por eso dice, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Él te ha conocido desde mucho antes. Él, como te ha conocido, Él ya te ha notado. Porque Él, cuando estaba por hacer el mundo, estaba diciendo, ahora el Benji va a nacer cristiano nomás. No, un día va a tener que aceptar a Jesús en su corazón. Ya que acepte a los 2 años. Listo, anotado, ¿no? Desde antes de que nazca ya estaba anotado. Luego pecó, haga lo que sea, no se borra, ya está anotado. Porque desde antes que nazcan también sabía, este hermanito nunca va a aceptar, entonces no lo vamos a anotar, porque nunca va a aceptar, porque él ya vio los que van a aceptar y los que no van a aceptar. Por esa razón, el Apocalipsis, el mismo apóstol Juan no puede contradecirse, decir, se borran, luego decir, no se borran, han sido escritos antes, y luego dice, luego van a ser borrados después. No, fueron escritos una sola vez y listo. Y no se borra. Pero ¿por qué aquí dice no serán borrados? Es sencillo, es simplemente, como muchos dicen, una expresión. Otros dicen una forma literaria, ¿no? Los estudiosos de eso. Los estudiosos de la Biblia dicen una forma
poética de decir algo a través de una negación. O sea, de afirmar algo a través de una negación, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona es buen jugador, ¿no? Messi está metiendo goles, puede decir, no es mal jugador, ¿no? A través de una negación estamos afirmando algo, ¿no? ¿No? ¿Es malo? Ya, tranquilos, eso está candente, ¿no? Ese tema, no vamos a meter ese tema. Cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 11, aquí hay un ejemplo de esa forma literaria. Dice, el que tiene oído oiga porque lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, ojo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está diciendo algo parecido, ¿no? El que vence no voy a borrar del libro de la vida. Mediante una negación está afirmando algo. Aquí está diciendo, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué quiere decir? Que si no vence va a sufrir daño de la segunda muerte. Lo que está afirmando es a través de una negación. Es simplemente una forma literaria. Cuando obviamente leemos la Biblia superficialmente parece, ahí está, dice, parece decir, pero no. Porque la Biblia no se contradice. Porque el apóstol no puede decir que se van a borrar algo que ya ha sido escrito desde antes de la fundación del mundo. No, ya ha sido escrito y ya no va a ser borrado nunca más. Porque ya sabe lo que va a pasar. Solo hemos visto un versículo. Hay muchos otros que parecen decir, parecen, pero no dicen lo que se pierde la salvación o que se borra el nombre. No lo dice, porque la salvación es eterna, no se pierde. La salvación es gratuita. Ahora lo segundo que hemos visto, la salvación es eterna, no se pierde. El punto número 3, y es el que más me gusta, es que la salvación es completa. Punto número 3, la salvación es completa. Vamos por favor a la primera carta a los de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Otra vez repite el apóstol Pablo, lo que decía en Efesios, el casco de la salvación. Aquí está diciendo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco, con la esperanza de salvación. Ahora, cuando utiliza este término esperanza en este pasaje, se está refiriendo a una expectativa de que algo seguro va a venir. No es como nosotros utilizamos, ¿no? Ay, espero de que Argentina gane. No, esa es una esperanza que quién sabe, puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Aunque muchos dicen que está seguro que sí, pero en otros temas, pues, yo espero algún día casarme, digamos, o espero algún día viajar a Tangamandapio. O sea, puede ser que sí, puede ser que no. A veces nosotros utilizamos la esperanza de esa forma, el término esperanza. Pero cuando el apóstol utiliza el término esperanza, este término es una expectativa de que algo sí o sí va a ocurrir. A eso se refiere. Por eso dice la esperanza de salvación como yelmo. Cuando nosotros entendemos eso, sabemos que no solamente es que la salvación es un hecho porque hemos creído, sino que la salvación la esperamos en cierto sentido porque la salvación es completa. No solamente se refiere a que ha sido salvo del infierno, también se refiere a que ha sido salvo de la enfermedad, a que ha sido salvo de la pobreza, a que ha sido salvo de la necesidad, a que ha sido salvo de un corazón roto, a que ha sido salvo de un accidente, a que ha sido salvo de montones de cosas, porque es integral. La salvación no es solamente ha sido salvo del infierno, te ha salvado Dios de muchas cosas que a veces no sabemos y por eso no las entendemos, ni las tomamos en cuenta, ni las recibimos. Por eso tenemos que entender que la salvación es gratis, no se pierde, pero tercer punto, es completa. La salvación va a todas las áreas de tu vida. Amén. No es solamente la salvación del infierno, va a todas las áreas de tu vida. Vamos por favor a Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escuche bien, ocupaos de vuestra salvación
con temor y temblor. Otro versículo que a veces utiliza, ve, pastor, hay que con temor, con temblor, la salvación, ¿no? Hay que estar como temblando en la salvación. No, no se refiere a eso, se refiere obviamente con respeto, con diligencia, con responsabilidad, pero ¿qué? Ocupaos en vuestra salvación. Esta palabra salvación en este pasaje es otra palabra, pero no es soteria, es soterión, ¿no? ¿Qué quiere decir? En la interlineal griego está traducida como ocupaos en vuestra libertad o en vuestra liberación, a eso se refiere. La salvación no solamente te salva del infierno, sino la salvación te da libertad. La salvación te permite ser libre de muchas cosas que podían o que quieren llegar a tu vida. La salvación te va a dar libertad de tantos ataques, tantas maldiciones, tantas cosas, cuando somos conscientes de la salvación. Por eso el mismo pasaje dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Dice, ocúpense en su salvación, en su libertad, con diligencia, con temor, con temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Dios produce algo en nosotros, un querer, no sé, ¿alguna vez les ha producido algo así? Cuando yo me he convertido, a los pocos días, semanas de convertido, tenía un deseo de servirle al Señor con todo mi corazón. Quería servirle al Señor, ¿no? Y hacía todo lo que podía hacer para servirle, ¿no? Corretear, no sé, me metía a barrer la congre, a repartir panfletos. Me acuerdo una vez a mi pastor lo tenía un poco incómodo porque a veces me aparecía en su oficina, hola pastor, aquí quiero hablar con usted, pero no estás porque allá pues hay mucha gente que lo busca. Yo era recién convertido y me aparecía en su oficina, decía, quiero hablar con usted, un minutito, pero no estás, porque él hace agenda, ¿no? Y no estás, pero sin embargo, por misericordia me hacía un espacio, me recibía, me invitaba a un tecito y ahí charlábamos todos. Y como yo estaba así, él me decía, ya, anda, hemos alquilado, en esas épocas alquilaban la congre para una graduación, creo que era, o sea, varios jóvenes iban a estar. Entonces, anda, como cerca de Halloween, repartí folletos, anda, y yo feliz iba a la puerta, solito ahí con mis folletos que yo mismo imprimía y repartía a todos esos jóvenes que ellos habían alquilado, no eran de la congre, pero estaba llenita la congre de gente, de jóvenes, y repartía de todo eso y predicaba y buscaba. Por muchos años salíamos a la Pérez Velasco con un grupo que se llamaba Apocalipsis, ¿no? Íbamos a tocar en plena plaza y en la noche y se amontonaba la gente y predicábamos el evangelio. Yo no predicaba nada, solamente cargaba los equipos, ¿no? Al principio, luego me permitían dar volumen, luego ya un poquito la batería empezó a tocar, luego el bajo, así. Luego un día me han lanzado al éxito, me han puesto a predicar, estaba cuando habían 3 viejitas nomás adelante, pero igual yo estaba y estaba predicando y ahí, como no sé, alguna vez les ha pasado, ¿no? Confunden a Moisés con Abraham, con Jacob, con Isaac, y así, alguna prédica brutal que no les aconsejo la escuchen si es que alguien la ha grabado porque se van a traumar, ¿no? Porque era total una doctrina, una diarrea doctrinal era eso, porque era terrible. Pero quería servir, él pone el querer, él pone. Y yo no sabía qué quería servir, hasta que un día, no sé, como me metí a todo, hemos ido a orar a un lugar alejado de la ciudad, Laja, era una especie de ayuno, algo así. Y ahí, con lloros, con gemidos, con todo, ahí salió de mí, ¿no? Quiero servirte, quiero pastorear a tu grey, ¿no? Y ahí un líder escuchó mi oración y quiere pastor. Es rato me han ungido, no sé, me han impuesto manos, rodillas, codos, todo. Yo quiero ser pastor y todo. Han confirmado algo bonito que hasta ahora y hoy día se ha cumplido. Él pone el querer y el hacer, por lo tanto me tengo que ocupar en mi libertad, en mi salvación, con temor y temblor. ¿Qué quiere decir? Si Él ha puesto eso en mi corazón, ¿qué voy a hacer? No me voy a poner a ver Netflix todo el día. No, tengo que abrir mi Biblia. ¿Por qué? Porque Él ha puesto el querer servirle, el querer pastorear, el querer hacer algo. Él ha puesto el querer y el hacer. Por lo tanto, yo me tengo que ocupar de eso con temor y temblor. A eso se refiere.
No se refiere a que me va a quitar, no me va a quitar. No, simplemente que si Él ha puesto esto en mí, yo tengo que hacerlo y ocuparme en ello, con diligencia, ¿no es cierto? Dios ha puesto algo en tu corazón, ha puesto un querer servirle, tal vez no en el pastorado, tal vez no en el liderazgo, tal vez en la sociedad, tal vez en la política, tal vez en tu negocio. Dios ha querido y Dios ha puesto ese querer y el hacer. Ahora te toca a ti, con diligencia, con temor y temblor, ocuparte en libertad que Él te ha dado para hacer todo eso. A eso se refiere, porque esta salvación que nos ha dado es integral justamente para eso. Y quiere que nosotros empecemos a pensar en esto de esa forma. No quiere que te quedes solamente diciendo, bueno, soy salvo del infierno, gloria a Dios, aleluya, y listo. No, Dios quiere que pienses que la salvación no solamente es tu salvación del infierno, sino todas las bendiciones, todo lo bueno que Dios puede tener para ti. Quiere que tú pienses y hables y vivas eso. Por eso Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿No? ¿Cómo estás pensando? Porque a veces decimos, ¿cómo te ha ido, Benji? Yo no sé, pastor, este día está oscuro, está nublado. No, ya lo has arruinado, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios te dice todo lo bueno, todo lo justo, aunque esté nublado, decir, qué bueno, Dios es bueno. Tenemos que hablar siempre conforme a la bendición y a la voluntad de Dios. Dios quiere darnos lo mejor siempre, por eso nos ha dado salvación. No solo del infierno, te ha hecho libre de muchas cosas. Por eso cuando amanecemos, decimos, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Es un salmo, ¿no? Hay que hablarlo, hay que declararlo, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro. Cuando ves a alguien que hace algo raro, no sé, lo ves en un lugar raro, cuando estábamos en la reunión, tú lo ves paseando por ahí, ¿qué tienes que hacer? Con la mayoría, ¿qué hacemos? ¿No? Ya apostatado de la fe seguro, se va a ir de la congre, ya no quiere ser cristiano, debe estar en pecado, muchas cosas. No, dice todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, en eso tienes que pensar. ¿Qué tienes que pensar? Que el pastor ese ratito lo ha debido enviar a predicar a esa plaza, ¿no? O algo así. Tenemos que siempre pensar lo bueno. ¿Por qué? Cuando piensas lo bueno, hablas lo bueno, cosas buenas te van a pasar. Así es la salvación, es completa, es integral. Vamos a la segunda carta a los Corintios, por favor, capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En la cruz el Señor no solamente te echó salvo del infierno, en la cruz el Señor, dice aquí la palabra, se hizo pobre para que tú seas enriquecido. No sé si está claro, porque no hay mucha interpretación. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Y aquí esto me gusta porque muchos dicen, Jesús no era rico, Jesús era pobre, no tenía ni dónde recostar su cabeza, en pesebre ha nacido. No, Jesús era rico. En la cruz se hizo pobre, le despojaron de todo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Por eso es que en la cruz no solamente te hizo salvo del infierno, te hizo salvo de la pobreza, de la necesidad. Por eso es que no te falta un pan. Por eso es que no estás mendigando. ¿Por qué? Porque la palabra dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque Dios lo hizo. Y si no lo sabías y si no lo creías, porque a veces no le gusta, ¿no? Que hay enriquecidos, riqueza, la prosperidad, eso no es de mí, no, yo quiero ser pobre. No, recibe de Dios toda la bendición, recibe de Dios toda la provisión. Sé rico, ¿no? Sé millonario, no hay problema, somos felices todos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que si tú eres bendecido, todos vamos a ser bendecidos, somos un cuerpo. Me gusta cuando hablan y dicen, ay, los de eclesía, ay, los ricos, los millonarios, pero no, yo digo, me río nomás, o sea, alquilamos, o sea, ¿no? Pero todos dicen que somos, yo digo, amén, son así, todas las vidas, todas las familias son gente próspera, gente bendecida, tienen que ser así. ¿Por qué?
Porque tenemos que creer lo que Dios nos ha dado. En la salvación nos ha dado todo eso. Y si no lo creías, ahora tienes que agarrarlo. La salvación es gratis, la salvación no se pierde y la salvación es total, es completa, no es de una sola cosa. Dios quiere bendecirte. En Isaías 53, versículo 5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga has sido curado. Si estás con enfermedad, si estás con una dolencia, puedes creerle a Dios. La salvación también llega a ese lugar. Eres salvo de toda enfermedad, salvo de toda dolencia, salvo de todo dolor. Dios lo ha dicho, Dios lo ha establecido y dice: por su llaga fuimos curados. Pero el problema es que no le creemos. El problema es que porque estamos tan metidos en eso, cuando nos sentimos un moco en nuestra nariz, ay, está otra vez la gripe del mono, no sé qué cosa, ya empezamos a ver o creer cualquier cosa. O me duele aquí, ay, ya está, yo sabía, cáncer de páncreas, ahí no hay páncreas, a este lado del páncreas, ¿no? Pero igual, creemos muchas cosas porque estamos diseñados para creer lo negativo. Cuando Dios ha dicho, la salvación es completa. Si tú has creído, no solamente eres salvo del infierno, eres salvo de la pobreza, eres salvo de la necesidad y eres salvo de la enfermedad y de la dolencia. Tienes que creerlo, tienes que tomarlo, recibirlo y vivirlo. De lo contrario, no vamos a poder disfrutar de todo lo que nos ha dado. Porque el Señor dijo en Mateo 9:29, entonces le tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Por eso es que muchas veces, conforme a nuestra fe, es hecho. ¿Y cómo nuestra fe? ¿No? Nuestra fe es esa de que algo malo va a pasar, ¿no? Hoy día siento que algo malo va a pasar, me he soñado feo y todo, me he levantado con el pie izquierdo, he visto gato negro, he pasado debajo de la escalera. Todo estamos pensando y creyendo lo negativo, lo malo. Y el Señor dice: conforme a tu fe va a ser hecho. Por lo tanto, tenemos que recordar todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, todo lo honesto. En esto pensaremos. Pensemos lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios dice: conforme a tu fe va a ser hecho. Si tú crees que va a ser hecho como quieres, si tú le crees a Dios, porque eso es lo que Dios nos da, va a ser hecho así. Necesitamos avanzar de esta forma. Pero yo sé que hay algunos que dicen: pero pastor, mire lo que me ha pasado, mire cómo estamos todos. Sí, aquí la palabra justamente dice el mismo Jesús. Juan 16:33 dice: y estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Ojo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, de que va a haber aflicción, claro que va a haber, pero ese no es el común denominador. El común denominador es la salvación, que es gratis, no se pierde y es completa. La salvación que es completa es el común denominador. A veces vamos a tener problemas, desafíos, sí, todos en absoluto. A veces no me va a funcionar mi fe en la sanidad y me va a dar una gripe, claro, una tos, ¿no? Diarrea, ¿no? Y a veces combinados, que es más grave, ¿no? Pero esa es una ocasión. Por eso dice: tendréis aflicción, pero confía. El Señor Jesús te dice: yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido, entonces vuelvo a Él, vuelvo a abrazarme de la fe, vuelvo a abrazarme de su salvación y vuelvo a creer que en Él todas estas cosas han pasado. Tenemos que creer. Para finalizar, quiero leerles este último pasaje en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 17. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, refiriéndose a Jesucristo, así somos nosotros en el mundo. Pues como Él es, así somos nosotros. Como Él es en este momento. ¿Cómo Él es en este momento? Jesucristo es sentado a la derecha del Padre en la gloria de Dios. Como Él es, así somos nosotros. La salvación es completa. Tú estás sentado aquí físicamente, pero tu posición es en Él,
juntamente con Él sentado en los lugares celestiales. Cuando Él ha muerto, tú has muerto en Él. Cuando Él ha sido sepultado, tú has sido sepultado y sepultada en Él. Y cuando Él ha resucitado, tú has sido resucitado y resucitada en Él. Por lo tanto, hoy día, cuando Él es glorificado, tú también compartes esa bendición en Él. No lo olvides, la salvación es completa. Nunca más dudes. Es gratuita, no se pierde y es completa. Ese es tu casco, esa es tu protección para que el enemigo nunca más vuelva a afectarte, vuelva a condenarte y decirte, no, es que has pecado. No, ten presente siempre. No se pierde, es completa, es gratuita. Siempre la voy a tener, nadie me la puede quitar y todos los días la puedo vivir plenamente. Amén. Te invito a que te pongas de pies. Vamos a orar para despedirnos. Y le vamos a adorar al Señor unos minutitos. Porque esta salvación es un regalo. Y es bueno agradecerle ese regalo. Pero no solamente es para agradecerle, sino porque Él quiere sellar esta palabra con su Santo Espíritu. Él quiere convencerte, Él, ya no yo, sino Él quiere convencerte de todo lo que hemos hablado en esta hora. Dale gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por habernos dado tanto sin nosotros merecer nada. Gracias por tu sangre. Gracias, Padre, por habernos hecho hijos tuyos. Porque como Padre bueno siempre nos has amado y nos sigues amando, Señor. Te adoramos, Dios. Reconocemos tu presencia, la manifestación de tu poder en nuestras vidas, Señor. Santo, Santo Dios, Padre bueno, gracias. La creación te adora a ti, y nosotros sus hijos Te amamos, Dios. queremos ser llenos de ti. Queremos, Dios. Santo Espíritu, Gracias, Padre nuestro, reina sobre todo. sobre todo, Dios. Oh, Santo, Santo. Más de tu trono, inclínate a oír. Gracias, Dios. Tú nos oyes, Padre. Padre bueno. Padre nuestro, te entregamos todo. Todo, Señor. Todo es tuyo, Dios. Por ver tu gloria, Tu gloria, Padre. hoy tenemos sed.